quiero compartirte en esta noche una pequeña reflexión de lo que el Señor viene hablando a mi vida, viene hablando a mi familia, ¿sí? Y que la palabra de Dios pueda ser practicada en nuestras vidas. No solamente que podamos escuchar y ser oidores de su palabra, sino también que la llevemos a la práctica, sino también hacedores de la palabra de Dios, porque no sirve de nada que solamente escuches la palabra de Dios y que no la lleves en práctica. La palabra de Dios nos enseña que aquel que solamente escucha y que no lleva a la práctica, no es hacedor de su palabra, dice que cae bajo un espíritu engañoso. Dice Santiago, no se engañen a ustedes mismos, si no solamente sean oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que no solamente escuchemos su palabra y entendamos, sino también que nos dé la estrategia para poder llevarla a la práctica en cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que quiero que prestes atención en los próximos minutos, unos minutitos solamente, para poder compartirte la palabra de Dios y que juntos podamos meditar en esta noche. La antesala de una vida bendecida. ¿Sí? La antesala de una vida bendecida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 7 al 8 dice, Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esas reglas no obedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la santidad? ¿Realmente vale la pena ser santos? La palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Santidad es vivir una vida apartada para Dios, hacer la voluntad de Dios, no hacer mi propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Es vivir una vida fuera de pecado, es vivir una vida fuera de desobediencia. Déjame decirte que Dios no camina con lo inmundo. Dios no camina con el pecado. Dios no camina con lo injusto. Dios no camina con la mentira. Dios no camina con el robo. Dios no camina con el orgullo. Dios camina con santidad y con gente que se esfuerza para vivir una vida santa, no con sus propios méritos, sino con la dependencia de la fuerza de Dios. Porque nosotros no podemos vivir una vida santa con nuestros propios, con nuestra propia fuerza o con nuestra propia capacidad. No, no vamos a llegar nunca a ser santo con nuestra propia fuerza, capacidad. No, no, no. Necesitamos la ayuda de Dios. Es un 50 y un 50. Necesitamos la ayuda de Dios porque cuando viene la tentación, cuando viene la tentación para pecar a nuestra vida, no es el Espíritu Santo quien dice no a la tentación, sino que somos nosotros quien debemos decir no y que tenemos que resistirnos para no pecar. Somos nosotros. Por eso es un 50 y un 50. ¿Sí? Necesitamos la fuerza y la dependencia de Dios para vivir una vida santa y necesitamos también nosotros esforzarnos para decir no a la tentación, para decir no al pecado y resistirnos al diablo. ¿Sí? Así que no con nuestros propios méritos, sino con la dependencia de la fuerza de Dios, es que cada uno de nosotros llegamos a ser santos. Nuestro primer llamado en este mundo, nuestro primer llamado es vivir en santidad para Dios, es decirle no al diablo. Nuestro primer llamado es decirle no al pecado. La palabra de Dios nos enseña, sin santidad nadie verá a Dios. La gente cree que puede hacer lo que quiera y caminar con Dios. La gente cree que puede hacer lo que se le cante
o lo que quiera y caminar con Dios a la vez. No es así. Déjame decirte que no es así. Tenemos evidencia bíblica. Por ejemplo, Josué, había promesa de Dios sobre su vida. Dios le dijo, yo estaré contigo como estuve con Moisés. También le dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. ¿Se acuerdan esa promesa de parte de Dios? En Josué capítulo 1, verso 9, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero sin embargo, un día el pueblo pecó. Un día el pueblo pecó y tomó un manto babilónico y lo escondió, y eso trajo consecuencias, no solamente al pueblo, sino también para la vida de Josué. Dios se apartó del pueblo por el pecado escondido. Dios se apartó del pueblo por el pecado escondido. Es que donde habita el pecado, donde hay pecado, no habita la presencia de Dios. Dios no habita en lo sucio. Dios no habita en una vida de pecado, en una vida donde hay pecado, donde hay suciedad. Dios no habita. Dios habita en lo santo, Dios habita en la integridad, en la honestidad, Dios habita en la obediencia a su palabra. Ahí es donde Dios habita. También tenemos a David, cuando David peca, también Dios lo dejó solo. Por eso David, cuando se estaba muriendo, llama a Salomón y le dice, hijo, escucha esto, busca a Dios, porque el día que lo dejes de buscar, Él te dejará también a ti. Lo dice su palabra. Y también le dijo obediencia. El consejo que David le da a su hijo, lo primero que le dice es que obedezca a Dios, obedezca a Dios. Eso está en Primera de Reyes capítulo 2, verso 3, mandato de David a Salomón. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Este versículo tiene que estar grabado en nuestro corazón. Este versículo tiene que estar grabado espiritualmente en nuestra vida, en nuestra mente. Guarda los mandamientos de Dios, sigue sus estatutos, sus decretos, sus enseñanzas, como está escrito en su palabra. ¿Para qué, dice Dios? ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y para que prosperes en todo lo que emprendas. Te estás preguntando por qué no estoy prosperando, tal vez en forma espiritual, ¿por qué no estoy prosperando? Estás guardando los mandamientos de Dios. Hay una promesa de parte de Dios y Dios no es hombre para mentir. Lo dice su palabra y yo lo creo. Lo dice su palabra. Si yo guardo los mandamientos de Dios, si yo sigo su camino, si yo guardo las enseñanzas, los decretos de Dios, dice que Él va a prosperar. Él va a prosperar mi vida, mi familia y todo aquello que yo emprenda. Lo dice su palabra. Es el consejo de un anciano, de un hombre conforme al corazón de Dios, del gran rey David. El único consejo que le dio a su hijo. Hijo, obedece a Dios para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Dios nos escogió para vivir una vida en santidad. ¿Cuál es nuestro primer llamado? Nuestro primer llamado es llevar una vida santa delante de Dios. Ese es nuestro primer llamado que tenemos. Llevar una vida santa delante de Dios. No escogimos nosotros a Dios, dice Efesios, sino que Él nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Ahora, ¿qué beneficios trae la integridad? ¿Verdaderamente vale la pena ser íntegros en este mundo donde vivimos? ¿Realmente vale la pena ser íntegros en el paso
que estamos dando en este mundo o en el día de hoy, realmente vale la pena la integridad, la honestidad, la obediencia a Dios? Quiero contarte una historia que está en Isaías capítulo 38, del versículo 1 al 6. La enfermedad del rey Ezequías. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, escucha la oración de este hombre de Dios. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado. No dice que estoy andando, sino que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, integridad, verdad, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¡Qué oración! He hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey Asiria, y a esta ciudad ampararé. Fíjense que tenemos un Dios de abundancia. No solamente extendió Dios vida al rey Ezequías, sino que le libró de sus enemigos y trajo bendición a su ciudad. Fíjense lo abundante que es Dios para con nosotros. No solamente Dios se limitó a la oración de su siervo, del rey Ezequías, sino que extendió más bendiciones sobre su vida y lo libró de sus problemas en ese momento. Déjame decirte esto, y es lo que Dios habló a mi corazón. La bendición de tu presente es la integridad de tu pasado, o en otras palabras, lo que se sembró ayer en integridad es la cosecha de bendiciones en el presente. La bendición de tu presente es la integridad de tu pasado, o la maldición de tu presente es la desobediencia de tu pasado. Lo que se sembró ayer en integridad es la cosecha de bendiciones en tu presente. El rey Ezequías sacó su carta para que Dios extendiera vida sobre él. Claro, Dios escucha su oración porque la oración venía de una persona íntegra y santa delante de Dios. Lo que el rey Ezequías sembró en su pasado estaba cosechando en su presente. Le dijo: acuérdate, Dios, que yo he andado en verdad y con íntegro corazón delante de ti, y que he hecho lo que te agrada, Señor. Qué tremenda oración, qué tremenda oración. Claro, Dios escucha su oración, porque la oración viene de una persona íntegra y santa delante de Dios. Lo que el rey Ezequías sembró en su pasado, estaba cosechando en su presente. Que Dios pueda revelarte en esta noche lo que está diciendo a través de su palabra. La bendición de tu presente, la bendición de tu presente es la integridad de tu pasado. Lo que sembraste en integridad ayer estás cosechando hoy en bendición, en vida, en abundancia, en prosperidad, en avance, en crecimiento, en éxito. Vale la pena la integridad, vale la pena ser íntegros delante de Dios, porque tarde o temprano vas a cosechar todo lo que estás sembrando en integridad, en verdad, con íntegro corazón, lo que estás haciendo para Dios, lo que estás sembrando para Dios. Estás agradando a Dios en este tiempo, vas a cosechar mañana en abundancia, así como cosechó el rey Ezequías. Quiero profetizar sobre tu vida
Vale la pena la santidad, vale la pena la integridad. Dios va a bendecirte en forma sobremanera, en abundancia tu vida, si sigues el camino correcto, si sigues la integridad, la santidad, la obediencia a Dios, a su palabra. Dios va a bendecirte y Dios te va a sorprender con vida, con salud, con milagros sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Profetizo sobre tu vida esto en el nombre de Jesús. Y quiero decirte ahora, ¿sabías que Dios no escucha a los pecadores? Juan capítulo 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Salmos 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Zacarías capítulo 7, versículo 13. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo, dice Dios, los escucharé cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y Salmos capítulo 18, versículo 41. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responderles. Y acá un versículo clave de la prédica, de la palabra de Dios. Miqueas capítulo 3, versículo 4. Y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda de Dios, la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. ¿Qué estás sembrando hoy? Lo que estás sembrando hoy puede ser tu bendición o tu maldición mañana. Lo que sembras hoy puede ser tu bendición o tu maldición mañana. En el caso del rey Ezequías fue bendición. Escojan, dijo Dios, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Cuando llegue el día malo, Dios nos escuchará verdaderamente. Cuando llegue el día malo a mi vida, a tu vida, ¿realmente Dios nos escuchará? Cuando llegue el día malo, ¿podremos orar como oró el rey Ezequías? Podremos decir, Señor, yo he andado rectamente y en integridad delante de ti y he hecho lo que te agrada. ¿Podemos orar de esa manera cuando llegue el día malo sobre mi vida o sobre tu vida? Realmente yo me pregunté eso. Señor, cuando llegue el día malo, ¿podré orar como oró tu siervo Ezequías? Acuérdate, acuérdate, lo que sembras hoy cosechas mañana. O lo que sembraste ayer en integridad es la cosecha de bendiciones en tu presente. Vale la pena la integridad. Es eso lo que Dios viene a decirte en esta noche. Vale la pena el esfuerzo que estás haciendo hoy. Vale la pena la integridad. Vale la pena decir no al pecado, por más ínfimo que sea. ¿Y qué hay de los negocios injustos? ¿Qué hay que tal vez manejas una empresa o estás ahí y viene la tentación a tu vida? ¿Qué hay de eso? Vale la pena ser íntegro. Vale la pena siempre ir con la verdad, aunque duela. Vale la pena obedecer la palabra de Dios y decir no al pecado, porque van a ser las cartas que vas a utilizar cuando venga el día malo, así como la utilizó el rey Ezequías. Él tenía una carta bien guardadita.
Y cuando llegó el día malo en su vida, sacó esa carta y le dijo, Señor, yo he andado íntegramente delante de ti. Yo siempre con la verdad, Señor. Yo siempre he hecho lo que te agrada, Señor. Realmente podremos orar de esa manera cuando llegue el día malo en nuestra vida. Vale la pena la integridad. Vale la pena la santidad. Vale la pena obedecer la palabra de Dios. Y acuérdate, lo que sembras hoy en integridad, cosechas mañana en bendición. O lo que sembraste ayer en integridad, tu bendición el día de hoy. Dios te bendiga con esta palabra. Y vamos a orar en este tiempo para que podamos verdaderamente seguir. Tal vez Dios trajo por algo esta palabra en esta noche. Tal vez los que están escuchando se están preguntando, ¿vale la pena ser íntegro? ¿Vale la pena hacer esto? Pero si todo el mundo hace esto, no es nada, nadie se va a enterar. Es un pecado chiquitito. No, vale la pena la integridad, vale la pena ser íntegro, aunque tus padres, aunque gente cercana a ti hagan lo malo. No, tú haces lo bueno porque tú eres diferente, tú eres de Dios, tú eres un cristiano y Dios dice que nadie verá a Dios sin santidad. Vale la pena la santidad. Por eso vamos a orar en esta noche, para que verdaderamente Dios pueda renovar nuestras fuerzas y que podamos, tal vez estás sembrando maldición, tal vez no estás obedeciendo la palabra de Dios. Es hora que Dios enderece tu camino en esta noche. Es hora que endereces tu camino y que optes, que elijas la santidad, que elijas la integridad, que elijas la verdad, que elijas la obediencia a Dios. O tal vez hay aquellas personas que están siguiendo la integridad, la santidad, la obediencia a Dios, pero por ahí están flaqueando y están diciendo verdaderamente vale la pena lo que estoy haciendo, verdaderamente vale la pena mantener la santidad en mi vida. Vale la pena. Vamos a orar en esta noche para que Dios enderece nuestros caminos y para que Dios nos dé fuerza para seguir el camino correcto y la santidad, porque tarde o temprano las bendiciones de Dios llegan. Y cuando las bendiciones de Dios llegan, llegan en abundancia. Acuérdate, le dijo David, hijo mío, le dijo a Salomón, David, anda en los caminos de Dios, medita en su palabra, sigue los mandamientos para que todo lo que hagas prosperes, para que todo lo que emprendas prosperes. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que endereces nuestros caminos, aquello que está torcido en nuestra vida, Padre, que tú puedas enderezar, Señor, en el nombre de Jesús. Endereza nuestros malos caminos. Señor, saca de nuestro corazón todo pecado, todo pensamiento negativo, todo pensamiento inmundo, Señor, límpianos, endereza nuestros pasos y muéstranos el camino que debemos tomar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, muéstranos el camino que debemos tomar, Padre, y aquello que está torcido, Señor, endereza en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, y danos fuerza, Señor, porque entendemos que el mundo va por un lado, Señor, y nosotros vamos por otro. Señor, el mundo va por la desobediencia y nosotros vamos por la obediencia. Señor, el mundo va por la corrupción, Señor, y nosotros vamos, Señor, por la obediencia, Señor, por la integridad, por la santidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, nosotros queremos poco en integridad antes que mucho en corrupción. Queremos poco en integridad antes que mucho en corrupción, Señor. Te elegimos a ti, Padre. Te elegimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quítanos todo. Quítanos todo, pero menos tu presencia, papá.
Sácanos todo, Padre, pero menos tu presencia, Señor, porque lo más trágico que puede ocurrir en nuestra vida es que tu presencia no esté en nosotros, papá. Tú no caminas con lo inmundo, tú no caminas, Señor, con la mentira, tú no caminas, Señor, con lo sucio, con el pecado, con la desobediencia, Señor, con el orgullo. Tú caminas con santidad, tú caminas con una persona íntegra y santa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a los jóvenes, bendigo a todas aquellas personas que nos están mirando, Señor, que están conectados a través de las redes sociales, Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos con tu palabra, Señor, y que podamos elegir la integridad, la santidad, Señor, de la cual nadie verá a Dios si no llevamos una vida santa, Señor. Te bendecimos en esta noche, Padre. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Tuya es la gloria, el reino, todo es tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.